nosotros estamos llamados a creer lo que enseña la revelación y lo que enseña la Santa Madre Iglesia a través de su tradición. Punto. La Iglesia no nos obliga nunca. A mí me ha tocado, fíjense, y gente de buena fe que se acerca y le dice, mire padre, yo me acuso de que yo no creo en las apariciones de Nuestra Señora en Lourdes. Eso no es pecado. ¿Ya? Es que yo no creo que la Virgen se haya parecido a San Juan Diego. Bueno, no es pecado. ¿Ya? No es pecado. Pero en su sensibilidad la gente lo siente así. Y tenemos que darle una respuesta. No tenemos que desecharlos, este dundo que sabe, esta persona que sabe. No, tenemos que ser capaces de acercarnos, insisto, con la doctrina de la Iglesia. Entonces yo lo que voy a hacer, y el tiempo no da porque si no empezarán a protestar los interiores de cada uno de ustedes. ¿Ya? Lo que pretendo hacer y lo que iba a hacer es un poquito más extenso. Yo había preparado 27 páginas. Si hacemos una, me doy por satisfecho. ¿Ok? Empiezo. Partamos de un hecho fundamental. A la Virgen le encanta aparecer, como toda madre en los momentos en los que se le necesita. Así son las mamás. A mí me sorprende a veces la mía. De repente yo estoy pasando algún momento difícil por algún problema pastoral, alguna situación que hay en la diócesis y lo que sea. Ya me llama y me dice, papi, ¿está bien? Sí, mamá. Pero ella lo sintió. ¿Ya? No le voy a decir para no angustiarla, pero ella lo siente y me llama y me dice, bueno, normal. Y a veces ahí aparece en la parroquia. ¿Ya? Es lo mismo, piensen. Hagamos un recuento desde el punto de vista bíblico. A la Virgen le gusta aparecerse. Ain Karim, es decir, la visitación. Se aparece en Caná, en la cruz, en Pentecostés. Fíjense que hay un detalle lindo. ¿Quién invitó a la Virgen a ir a visitar a Isabel? Nadie. Nadie. El ángel solo le dijo, ahí tienes a tu pariente Isabel que ya está de 6 meses, la que llamaban estéril. A mí me encanta ese texto. La gente la llamaba estéril, pero ella no era. Y entonces María se va presurosa, dice el texto. Muy bien. De Caná, en Galilea. Las traducciones, a veces ocurre lo que dice Séneca, traductor, traditor. Las traducciones traicionan, ¿ya? Y no dicen a veces lo que ocurre, porque lo que dice el texto es que la Virgen estaba ahí. No dice que, algunas dicen fue invitada, no, hay que ir a ver los documentos más antiguos, los códices más antiguos dicen que ella estaba ahí. Bueno, claro. Al Calvario, al Gólgota, ¿quién la invitó? Nadie, pero ahí estaba su hijo que la necesitaba. Por eso aparece. Y en Pentecostés, cuando nace la iglesia, ella está. ¿Por qué? Porque fue la encomienda que le hizo su hijo. He ahí a tu hijo. Punto. Así que no es extraño que la Virgen actúe. Es interesante, fíjense ustedes, que en ninguno de esos casos, pues, en la palabra de Dios, como les digo, ella aparece invitada. Por otro lado, la tradición de la iglesia sostiene que la Virgen estuvo en Éfeso. Allá está la casita todavía de la Virgen. Es que la Virgen es casateniente. Tiene casa en Jerusalén, casa en Nazaret, casa en Loreto y casa en Éfeso. Y si quieren sigo, ¿ya? Porque tiene otras, ¿ya? El asunto es, podríamos irnos por la tradición náhuatl, la Virgen de Guadalupe. Cuando se aparece, el códice le dice mucho a los indios, a nosotros nos dice muy poco, pero a los indios sí se los dice. Esas manitos juntas sobre su pecho, mi corazón es su casa. Eso es lo que dice el códice. O sea que tiene casa la Virgen o no. Claro que tiene. El detalle es este, fíjense, cuando nos dice la tradición que estuvo en Éfeso, ahí pasó Pablo estuvo al menos 2 años y medio en Éfeso, fue una de las ciudades donde más se entretuvo, con Corinto, ahí estuvo Timoteo, ahí estuvo Apolo, en fin, ¿verdad? Por ahí pasaron, imagínense qué bonito ha de haber sido la iglesia de Éfeso. Juan, Pablo, Timoteo, Apolo, la Virgen.
Una iglesia hermosa, como deberían de ser todas las nuestras. Pero sigo. Antes de la dormición, como dicen los ortodoxos, antes de la asunción, como decimos nosotros, hay un relato bien importante, que de ahí nace la devoción. La primera no se le puede llamar aparición porque no lo fue, es propiamente una bilocación. Los españoles entienden bien a lo que me refiero. En César Augusta, que por derivación pasó a ser Zaragoza, ¿ya? Pues se llamaba César Augusta. Ahí estuvo junto al Ebro, junto al río Ebro, estuvo Santiago, el mayor. Y fíjense el detalle, junto con 12 que él estaba instruyendo para que fueran los primeros evangelizadores ahí en la península ibérica, entonces la Virgen se les apareció en un pilar. Y ella pidió que en ese lugar se le hiciera un santuario. Y prometió que ese santuario nunca iba a desaparecer. Bueno, ahí puedo pasarme un buen rato. Pongo un ejemplo nada más. Durante la Guerra Civil Española, dicen, yo he estado ahí, gracias a Dios he tenido la bendición de ir a orar y celebrar la Santa Eucaristía ahí, que las bombas caían alrededor, pero nunca golpearon el santuario. No lo lograron destruir. Y había la intención de hacerlo, claro. Esa devoción a Nuestra Señora del Pilar para nosotros en Iberoamérica es importantísimo, porque Nuestra Señora del Pilar es la primera patrona de América. Si ustedes van ahí, allá van a ver todas las banderas, así como están las banderas por allá, están colocadas en un altar. Y fue declarada la primera patrona de América. Y entonces, fíjense, pero aquí hay una relación que yo quiero que se fijen, que es muy sutil, muy sutil. Se le aparece a Santiago, ¿estamos de acuerdo? Santiago es el hijo de Zebedeo y de Salomé, ¿ok? Salomé está junto a la Virgen también en la cruz, según lo que dice la tradición. Al menos los sinópticos hablan de ella. Juan habla de la Virgen directamente. Ajá. ¿Su otro hermano se llamaba? Juan. Son los hijos de Zebedeo, los Boanerges, los hijos del trueno, porque tenían un carácter. Sí, eso es cuando las cosas no salían, querían mandar a caer fuego del cielo. Y así era la cosa. Samaritanos los iban a chamuscar. Por eso el Señor tiene que, ya ven, Juan, que tenía mal carácter, lo mejor que pudo haber hecho el Señor, ponerle a alguien que lo domesticara, la Virgen, allá tu madre. Por eso cuando ustedes tengan un caso un poco juánico, ya saben a quién dárselo, porque ella es experta en bajar truenos, ¿ya? Ella los calma. Hago, insisto, un señalamiento, vayan viendo cómo son las cosas. Santiago es el primer apóstol que muere, el protomártir de los apóstoles. Juan es el último apóstol en morir. La tradición nos dice que no murió mártir, aun y cuando fue confesor, porque estuvo a punto de dar la vida. Santiago apóstol. El primer templo que se construyó en México, ¿ok?, fue en 1521 por orden de don Hernán Cortés, en Tlatelolco, en un lugar, pocos a veces leemos de estas cosas, ¿no? En un lugar donde durante un poco más de 80 días, los aztecas, los náhuatl, lograron detener a los españoles. 80 días duró aquel asedio y finalmente ganaron los españoles. Y entonces, en recuerdo de eso, él mandó a construir ese templo. Las piedras de ese templo, de Tlatelolco, son las del altar mayor o del templo mayor que se encontraba en Tenochtitlán, en la actual México, en la actual Ciudad de México. Hacia allá iba San Juan Diego cuando se le atravesó la señora, un 9 de diciembre de 1531, 10 años después, hacia Santiago apóstol. ¿Cómo se llama la parroquia de Medjugorje? Santiago apóstol. Yo no sé ustedes, pero 2 más 2 da 4. ¿Ya? Y puedo seguir haciendo más relaciones, lo que pasa es que no es la intención. Yo lo que quiero es que se fijen,
La Virgen siempre está ahí, siempre. Pero a mí me decían, padre, pero usted hable de Nuestra Señora Reina de la Paz en historia. Bueno, entonces empecemos. La primera real aparición, porque esa es una bilocación, la Virgen está viva todavía, cuando se aparece allá en Zaragoza, muy bien. Pero la primera aparición documentada, porque acuérdense que también algunos de los apócrifos nos cuentan de algunas apariciones, sobre todo cuando de hecho la Virgen estaba por morir, cuidado, por morir. Nosotros católicos no decimos que murió, ¿ya? El dogma dice fue asunta al cielo en cuerpo y alma, punto. Pues ella se le apareció a cada uno de los apóstoles y los convocó para que se reunieran con ella. Es muy lindo esto, ¿no? Yo solo me acuerdo del patrono de los sacerdotes españoles, de San Juan de Ávila. En uno de sus poemas más hermosos, contando el sábado santo, digamos, ella empieza a reunir a los apóstoles y encomienda a Juan que los vaya a buscar uno por uno, ¿ya? Según dice el relato. Es de San Juan de Ávila, no es bíblico eso, ¿ya? Y entonces se juntaron todos menos Pedro. Y entonces le dice la Virgen, y Pedro le dice a Juan, no quiere venir. Vete y dile a Pedro que suficiente con que he perdido un hijo para perder dos, que venga. Allá llegó Pedrito, bien mandado. Ahí. Cuando convoca a la mamá, cuidado. Hablemos de Pedro. En el año 358, un sucesor de Pedro, que se llamaba Liberio, tuvo un sueño en agosto de ese año. La Virgen se le apareció y le dijo que en una pequeña lomita quería que se le construyera un santuario. Y le dijo, la señal para que te des cuenta de cuál es ese santuario que yo quiero construir es que vas a encontrar nieve en ese lugar. Nieve en agosto, en Roma, en el Ferragosto, ahí es fuego del cielo lo que cae. Se los digo que yo he tenido que estar ahí algunos agostos y no, ahí sí es un calor, pero insoportable. Esa es casi la antesala del infierno. Yo cuando estoy ahí en Roma, en esa época, yo siempre digo hay que portarse bien porque el infierno ha de ser más calentito. Entonces, es una cosa terrible. Pues bueno, ahí se le apareció un 5 de agosto del año 358. Y sobre ese lugar, en esa colinita, se construyó lo que hoy en día es la Basílica Liberiana, así se llama originalmente, que conocemos todos como Santa María la Mayor. ¿Estamos? Dos cositas. Fuera de la imagen que preside esa basílica, que es Santa María Salus Populi Romani, María Salud o Salvación del pueblo romano. Ustedes se han fijado que el Santo Padre cada vez que va de viaje pasa por ahí. Cada vez que regresa de viaje pasa por ahí. Es una devoción hermosa. Y en ese templo, en esa basílica mayor, hay una imagen de Nuestra Señora, Reina de la Paz, ¿ya? Que casi nadie la ve. Cuando uno va camino a donde está la imagen de Santa María, Salus Populi Romani, ahí está, es una estatua. Yo me puse a averiguar cuándo se había hecho la estatua y por qué se había hecho la estatua. Y entonces lo que dicen los expertos, yo no lo soy, es que esa estatua fue mandada a hacer, esa imagen fue mandada a hacer, precisamente en un momento en el que se estaba viviendo en la ciudad de Roma un grave conflicto. Recuerdan ustedes que toda esa zona, hasta las Marcas, el Lazio y todo pues esa zona, eran los estados pontificios. Y había un conflicto. Y el Papa pidió que se hiciera esa imagen y se colocara para pedirle a ella que hubiera paz, que hubiera paz. ¿Por qué la Virgen se aparece a Liberio en 358? Vayan a desempolvar sus libros de historia. Porque se acababa de sufrir la última gran persecución, digamos, no las persecuciones hasta Diocleciano, no. Uno de los nietos, bisnieto,
de Constantino va a ser Juliano. Y el apodito de Juliano es el apóstata. Porque él, aunque fue educado cristiano, luego renegó de la fe y volvió a la persecución. Y por eso, sigamos hilvanando. Los videntes de Medjugorje dicen que ¿cuándo es el cumpleaños de la Virgen? El 5 de agosto. ¿Yeah? Yo siempre he dicho, bueno, ¿y cómo es esto? Nosotros la celebramos el 8 de septiembre y ella dice que es el 5 de agosto, como que le gusta el pastel. ¿Quiere dos? ¿Yeah? No importa. Pero no es casualidad que sea el 5 de agosto, considerando que esa fue la primera, llamémosle, aparición a un papa que está documentada. ¿Ok? A un papa, no porque se haya sido una aparición pública, no lo es pública, pero es una aparición a un papa. Y así que por lo tanto para nosotros eso es sumamente importante. Luego durante toda la Edad Media, ay Madre del Señor Jesús, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Durante toda la Edad Media, ustedes verán que hubo muchos casos de apariciones privadas. Claro, y tenemos en la Edad Nueva sobre todo las apariciones a Santa Brígida, las apariciones a Santa Catalina, a Santa Juana de Arco, y bueno, y puedo pasarme aquí un buen rato poniéndoles ejemplos. Solo quiero detenerme en dos cosas para que hilvanemos bien. Hay un santuario, el santuario mariano más visitado en Inglaterra, no sé si lo conocen, ese santuario es el santuario de Walsingham. Ese santuario fue creado a inicios del siglo XI y fue creado precisamente con la intención de generar en esa zona, que había mucho conflicto entre tribus, de un llamado a la paz. Y ahí está colocado. Ese santuario fue destruido por completo. Fíjense ustedes, durante el proceso de lo que va a ser la reforma protestante en Inglaterra, acuérdense que es un poco incorrecto decirlo, ¿no? Pero con Enrique VIII y su afán de tener más mujeres que perros, ¿ya? Entonces el pobre, él que fue, fíjense, él fue devoto. Hay un relato en la biografía de Santo Tomás Moro que nos cuenta que Tomás Moro, que fue su canciller, ¿no?, estuvo con él ahí en Walsingham y luego lo destruyeron el santuario. El santuario fue reinstaurado en 1930, y no me acuerdo, espérense, 34, 36, una cosa así. Y hoy en día es una basílica menor y ahí siguen llegando los ingleses. Es el santuario más... Durante la Edad Media, los santuarios más visitados fueron Santiago de Compostela, Roma, por Bonifacio VIII, evidentemente, cuando ya se inventó los jubileos, la Tierra Santa y Walsingham. Fíjense ustedes. Van a decir, padre, ¿y eso qué tiene que ver con todo esto? Resulta ser que por Walsingham pasó uno de los promotores de lo que más adelante van a ser las herejías que se van a vivir en el siglo XIV. En el siglo XIV se vivió el gran cisma, adelanto un poquito, el gran cisma el cisma de Occidente que se llama, llegó un punto en el que teníamos 3 papas al mismo tiempo. Ya era puré de papa aquello. Ya, eso es una cosa terrible. Y todo por la maldita política, todo por los intereses. Santa Catalina y Santa Brígida, que intentaron tantas veces, a veces hasta con palabras muy duras, que el Papa volviera de Aviñón a Roma, por ejemplo. Fíjense que ellas hacían mención de invocar a la Virgen para que fuera la Virgen la que interpusiera sus buenos oficios para lograr que la iglesia volviese el cautiverio del segundo cautiverio en Babilonia a Roma. Pero eso va a dejar a la iglesia resquebrajada y vendrá el cisma, que gracias a Dios no fue un cisma de ruptura, pero eso dejó a la iglesia muy debilitada. Y ahí el papel de la Virgen es bien interesante. Las apariciones privadas de esos días, de finales del siglo XV, son importantísimas, porque van marcando la pauta de un aviso, de una advertencia. ¿No les huele nada eso? La Virgen advierte
los peligros que se pueden cernir sobre la iglesia y sobre el pueblo de Dios, y piden esas revelaciones privadas, que haya penitencia, que se haga penitencia, para que el mundo no vaya a sufrir, para que el mundo no vaya a caer. Siglo XVI, la Reforma Protestante. Y a pesar de que Lutero era devoto de la Virgen, porque él nunca se expresó en contra de la Virgen, lamentablemente él nunca pudo prever lo que se iba a desencadenar. Y estos lodos son de aquellas aguas. Y ustedes ven cuánto insulto a la Madre del Señor y cuánto dolor le debe causar a ella. Porque yo pienso, una de mis primeras devociones a la Virgen, por razón de que yo soy exalumno salesiano, fue María, auxilio de los cristianos. Y yo me recuerdo uno de mis directores de colegio, que ya murió, arzobispo de Guatemala, Monseñor Oscar Julio Vian. Una vez explicándonos eso nos decía: María es madre de los cristianos, no de los católicos. Y a veces los católicos queremos acapararla, pero eso es dividir el corazón de una mamá. ¿Cuánto le ha de doler? Cierro el paréntesis. En el siglo XVI, todo lo que sufrió la iglesia, todo lo que se dividió la iglesia, y aparecerán todas las locuras que se derivaron con Calvino, con Melanchthon, con Zwinglio, todos los anabaptistas y todo aquel desorden. Y todo eso lo había advertido ella. En el siglo XVII, y voy adelantando, María una vez más tiene que hacerse sentir. Nosotros conocemos muy bien, porque somos todos hijos de esas devociones, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿cierto? Pero recuerden ustedes que advertía la Virgen, que advertía el Señor, y que va a significar la aparición de la medalla de la Inmaculada, que nosotros la conocemos como la medalla milagrosa. Ahí en la Rue de Bac, cuando se apareció la imagencita, la intención era clara: vayan a leer lo que dicen los relatos. Yo quisiera aquí ponerme a leerlos, pero ya va siendo hora de comer. Fíjense a dónde va el asunto. La Virgen está queriendo una vez más, y por eso la petición, en ese momento se vivía una crisis muy grande, por el tema del jansenismo, por el tema de una herejía que pensaba que únicamente los puros, los buenos, los escogidos, por eso las devociones, Santa Margarita María Alacoque y San Juan Eudes, ya no hacen este camino hacia el corazón de Jesús por cualquier cosa. Es que realmente el Señor se da cuenta de las heridas que nos estamos causando, del daño que nos causamos. ¿Qué era lo que preveía eso? Lo que vivimos en el siglo de las luces, pero se apagaron. La ilustración, nosotros en castellano no decimos iluminismo, porque los iluminados son una herejía, ¿ya? Los ilustrados, cuando uno lee, yo no sé si alguno ha tenido esa curiosidad, en la enciclopedia de Diderot, la definición de religión: superchería. Los ilustrados fueron completamente antihistóricos, ¿verdad? Ellos negaron la religión, negaron la historia, lo negaron todo. Solo les dejo una noción. La Francia del siglo XVIII, del siglo XVII, fue las apariciones de Sagrado Corazón y de la medalla milagrosa. En el siglo XVIII, cuando vemos todo lo que se desencadena con la Revolución Francesa, sigan solo una lógica, solo una. Son más de 30,000 mártires, producto no solo del invento de Messier Guillotin, sino tantos sacerdotes, tantas religiosas, tantos laicos que fueron martirizados. ¿Todo a nombre de qué? Libertad, igualdad, fraternidad. Revisémoslo. Libertad. ¿A dónde nos ha llevado la bendita libertad? A un libertinaje terrible, atroz completamente. Cada uno es dueño
Cada uno tiene su verdad, cada uno es con su cada unada. Todo mundo es libre de hacer lo que quiera. No hay autoridad moral, no hay autoridad ética. Al final es completamente el desorden. Igualdad, piensen ustedes, dejen por ahí caer ideología de género. Es exactamente eso, ¿eh? Es una consecuencia, que es una derivación de aquello. Dígame, ¿quién trabajó el tema de la fraternidad? Es que para que haya hermanos tiene que haber padres. Y desde el momento en que ustedes ven que, igual que en Walsingham, se quemó la imagen, Nuestra Señora, Notre Dame, en París, fue quemada. Y en su lugar, ¿qué colocaron? Los hondureños lo sabemos bien, quinta estrofa. ¿Ya? Era Francia, la libre, la heroica. ¿Ya? ¿Y qué era lo que alzaba a su lado? El altar de la diosa. ¿Dónde estaba el altar de la diosa Razón? En Notre Dame. Quitaron la imagen románica que había ahí hermosa, la quemaron, la destruyeron y colocaron por allá una señora pelada, porque esa es la razón, andar desnuda para darle la razón. Cualquier parecido con la izquierda moderna feminista es pura coincidencia. ¿Ya? Sí, porque la nueva izquierda es eso. Vayan a preguntarle al amigo Laje allá en Argentina. ¿Ya? Digo, piensen ustedes por un momento. La gente se pregunta, y ustedes tendrán que buscar su respuesta porque yo tengo que terminar. ¿Por qué entonces lo que fueron apariciones privadas en los primeros 18 siglos de la historia de la Iglesia, a partir del siglo XIX, se volvieron apariciones públicas? ¿Por qué? Porque la madre se dio cuenta. Porque la madre dijo, intervengo. Yo no creo que haya tenido que pedir mucho permiso, porque tenía que hacerlo, es mamá. Y entonces, tanto las apariciones, y por favor, ¿verdad? Aquí, en La Salet, las apariciones en Lourdes, las apariciones luego a inicios del siglo XX, Fátima, y los videntes de Medjugorje dicen claramente que las apariciones en Medjugorje son continuación de las de Fátima. Pero así podemos pasarnos, las apariciones en Ámsterdam, y así, es decir, cualquiera. ¿Ya? De las apariciones al menos reconocidas por los obispos, ¿verdad? Por favor, yo en eso soy hijo de la Iglesia, yo debo obedecer. ¿Ya? Al menos las apariciones reconocidas con carácter diocesano. Todas la Virgen vuelve sobre lo mismo. Todas. Yo siempre le digo a la gente, miren, ¿cómo confirmo yo que la Reina de la Paz, cómo confirmo yo que la Madre del Señor está actuando? Dos cosas bien sencillas. Ella no habla de ella. Ella, desde el inicio, fíjense, las primeras imágenes de la Virgen, muchas fueron quemadas evidentemente con las luchas iconoclastas del siglo VIII, pero las primeras imágenes de la Virgen siempre la representan con el niño. Y la mayoría de ellas son odigitrías, ¿ok? Ella enseñando quién es el camino. Este es el Odos, Él es el camino, no soy yo. Y por eso ustedes lo ven. Un santuario mariano, ¿qué es lo que tiene? Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. Si ahí hay eso, ahí se instaura la paz. Y ahí me quiero detener, insisto. Bueno, pero avanzamos, llegamos a la segunda página. O sea que no, hicimos bastante, yo pensé que no llegábamos. Piensen en lo que decía, y me voy a detener ahí. No quiero meterme a Medjugorje porque habrán otros que hablarán, ya les digo, 1000 veces mejor. ¿Ya? Pero piensen en lo que decía los pastorcitos en Fátima, Jacinta y Francisco Marto. Piensen en lo que decían. Jacinta, que era una muchachita, pues, que murió muy pequeñita, muy, pero muy pequeñita. Esa niña entendió lo que era el sacrificio por los demás.
Y ella entendió que la paz solamente se va a instaurar cuando yo estoy dispuesto a sacrificarme por el otro. Cuando yo no estoy pensando únicamente en mi salvación. Todo el recorrido de las apariciones, ya sean privadas o públicas, y el hecho de que vayan aumentando las públicas, si comparamos las apariciones en Lourdes con las apariciones en Fátima, con las apariciones en Medjugorje, perdónenme, pero quiere decir que la Virgen se está preocupando cada vez más. Está aumentando su presencia, está insistiendo. Yo me quedé muy dolido, y se lo digo, cuando el sábado pasado me mandaron el último de los mensajes. Y la colita, no sé si la leyeron, ¿verdad? La Virgen estaba. Me dio dolor. Digo yo, miren, yo ver llorar a mi mamá me mata. Eso es como que me golpea durísimo. ¿Ya? Que llore de alegría está bueno, no sé, pero que llore porque algo le duele o porque ella ve que alguno de sus hijos o de sus nietos no andan haciendo lo que Dios quisiera, duele. Con esa imagen me he quedado y lo puse al final. ¿Ya? Lo puse al final. Estamos aquí porque somos devotos de la Reina de la Paz. Pero la paz, como diría San Juan 23, no es una opción, ¿verdad? No hay caminos para la paz. La paz es el camino. Y si ella es la que nos enseña quién es el camino, la verdad y la vida, lo nuestro debería de ser transitar ese camino. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de ser un poco como Jacinta Marto, dispuestos a. Solo así va a aparecer la paz. No basta con quedarnos en, se les decía ayer en la homilía, tengamos cuidado de no cumplir, sino de ser. Si hay un mensaje claro en las apariciones, insisto, privadas o públicas, es que la Madre quiere que todos nos involucremos. Eso de llamarnos apóstoles no es como hacen los pastores evangélicos que ahora se dan ese título, ¿verdad? No sé si ustedes saben cómo hacen ellos para obtener el título de profetas y de apóstoles. Es bien complicado. Yo pensé que era fácil, pero es complicado. Se ponen enfrente del espejo y dicen, ahora sos apóstol. Es difícil, es una cosa complicadísima. Es que ya los miraba con cara triste, tenía que decir algo porque no venimos aquí para eso. ¿Ya? Termino, perdón que me pasé unos minutos. Yo lo que les quiero, y miren, que mi intención al final de todo esto era lo siguiente. Ustedes siguen los mensajes de la Virgen, ustedes los promueven, ustedes los dan a conocer. Solo les pido un favor de corazón, como sacerdote y como hermano de ustedes. Lean. No seamos analfabetas. Leamos y escribamos. ¿Ya? Lean un poco de la historia. No se queden únicamente centrados en Medjugorje. Medjugorje es el último de los eslabones, pero la cadena va hasta el siglo I. Y si no perdemos de vista la cadena, entonces somos iglesia. Entonces somos iglesia. Porque la iglesia no la inventamos nosotros, pero ella estuvo cuando nació. Así que ella nos puede enseñar. Que Dios les bendiga y buen provecho. Perdón. Vía satélite. Dice la doctora que bendiga los alimentos, pero vía satélite porque aquí no están. Pongámonos en pie para bendecirlos. Y que era muy devoto de Nuestra Señora Reina de la Paz. Cuando íbamos a hacer una comida siempre cantaba.
y yo prefiero que cantemos. Escúchenlo el canto y luego me acompañen, pero escúchenlo hasta el final, no se vayan a adelantar porque así lo escuchamos completito. Por este pan, por este don, te alabamos, por este pan, por este don, te alabamos, Señor. Está fácil, ¿verdad? Por este pan, por este don, te alabamos, por este pan, por este don, te alabamos, Señor. Otra vez, vamos. Por este pan, por este don, te alabamos, por este pan, por este don, te alabamos, Señor. Bendícenos, Señor, bendice los alimentos que recibimos de tu bondad, haz de tu voluntad nuestro alimento, que nunca nos falte ni tu amor, ni tu gracia, ni tu ternura, ni el deseo de conocerte y servirte cada día más. Que estos alimentos nos sostengan y nos den la fuerza suficiente para seguir siendo tus testigos. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Por este pan, por este don, te alabamos, por este pan, por este don, te alabamos, Señor. Buen provecho a todos, pues.